nos venían robando, qué miedo. Yo no tengo miedo, escucho proteger. Escucha Proteger. Proteger por Radio Capa en la 87.7, sexta temporada. Proteger por Radio Capa en la 87.7, sexta temporada. Muy buenos días, mis queridos oyentes. Comienza otra emisión de Proteger, aquí en Radio Capa. Soy el conductor del programa. Mi nombre es Sergio Quiroga y soy licenciado en seguridad. Mi productora musical, la señorita Luna Quiroga. El operador, el querido Charlie. Para quienes nos escuchan por primera vez, en Proteger analizamos todo tipo de problemáticas de seguridad, básicamente patrimonial, y cuando se habla de patrimonial se habla sobre el bien más preciado que tenemos como personas, es decir, la vida, nuestra salud y los propios bienes. Para lo cual tenemos siempre en cuenta múltiples opiniones de distintos profesionales que se van a relacionar con las ciencias de la seguridad. Siempre agradeciendo a todos aquellos que nos mandan los WhatsApps, Telegram, redes, mails desde este mismo país, la región y desde Europa. Usted está escuchando Radio Capa en el dial FM 87.7 y por internet en vivo a través del link seno.fm/radio/radio-del-medio capa/. Recuerde que si quiere saber más sobre los programas que se emiten en esta radio, puede ingresar a www.radiocapa.com, donde usted puede escuchar todos los programas que se emiten desde esta emisora. Esta radio es emblemática por la continua defensa de los derechos de la mujer, y en el estudio desde donde emitimos este programa se llama Erika Soriano, quien fuera víctima de femicidio. Aquí también funciona la Asociación de Padres de Adentro para el Mundo, una organización no gubernamental que lucha por la inclusión de personas con discapacidad. Por si usted quiere llamar, señora, señor, señorita, señorito, tiene el teléfono de la radio que es el 2-114-98-17 y el de la producción es el 11-5-423-8476. Recuerde que todas las inquietudes sobre los temas que se quieran tratar en el programa y dudas lo pueden hacer a través de mi blog, que es www.kisec.com.ar, o al mail consultora@kisec.com.ar. Si quiere, deje un comentario. Bueno, en el día de la fecha tenemos un entrevistado, es el licenciado en Relaciones Internacionales Alejandro Casaglia, graduado en el IUFA, es oficial superior retirado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, es experto en crimen organizado, tiene posgrados en Defensa Nacional, en Seguridad Ciudadana y en Estudios Árabes Islámicas. Es docente universitario y en la fecha vamos a hablar sobre el narcotráfico y lavado de activos. También va a estar el segmento de la señorita Sonia, que es docente e investigadora independiente de la provincia de La Pampa, de la localidad de Caraifú. Es investigadora independiente y estudia las medidas preventivas para evitar siniestros viales. Ella interviene en operativos de control de tránsito en distintas localidades. Y en esta oportunidad la vamos a escuchar en un abordaje sobre el mejor seguro de vida para los chicos en el interior del vehículo, el sistema de retención infantil. También vamos a tener el segmento Tecnología y Seguridad del licenciado en Seguridad Leandro Hidalgo. Vamos a, posteriormente, una vez finalizado el programa, recuerden que siempre lo difundimos por Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter y por correo electrónico. Se envían a las distintas universidades donde se dictan las distintas tecnicaturas y licenciaturas en seguridad. Vuelvo a reiterar la invitación para todos aquellos profesionales de la seguridad que quieran participar de este programa. Solo tienen que llamar a producción, el llamado es abierto, y no es condición, como siempre lo digo, que ocupen un puesto prestigioso en seguridad. Pueden ser estudiantes también, Acá aceptamos a todo el mundo. Bueno, en el programa del lunes pasado estuvimos hablando sobre el marketing de los profesionales de la seguridad, relacionado también a las distintas especialidades
a las cuales nos podemos dedicar y a la salida laboral que esto implica. Siguiendo con los conceptos del marketing, podríamos decir que muchos entendidos en la materia dirán que los problemas que debe afrontar un profesional de la seguridad a la hora de ofrecer sus servicios pueden acotarse con la creación de un colegio profesional por el respaldo del mismo. Yo en lo particular estoy de acuerdo, pero hasta cierto punto, porque mis deseos van, creo, a mi entender, más allá. Y se relaciona con el término prestigio. El prestigio nace de la relación cliente-profesional. No existe mejor recomendación que la que se traslada en forma personal entre los clientes, lográndose con el tiempo una red de acuerdo a la especialización. El otro aspecto importante que debe tener siempre un profesional de la seguridad es la investigación de mercados y competencias. ¿Y a qué me refiero con esto? El universo de la seguridad integral es tan amplio que conlleva la existencia de muchas especializaciones, lo que en términos comerciales se denominaría nicho. Pero quienes hablan de marketing deben cumplir con una de sus premisas, como lo es la exploración de mercado. A continuación, voy a mencionar algunas de las especializaciones que existen en el mercado laboral donde se pueden ofrecer nuestros servicios, ¿no? Comenzando por seguridad física patrimonial, seguridad corporativa, seguridad bancaria, seguridad hospitalaria, seguridad informática, seguridad electrónica, seguridad en instituciones educativas, seguridad aeroportuaria, emprendimientos propios, empresas personales de seguridad, dirección técnica de empresas de seguridad, capacitación, educación, consultoría, gestión de habilitaciones, conductores de programas de TV y de radio, cargos públicos en seguridad pública, es decir, todos aquellos que un cargo público donde podamos encontrar en un área de seguridad de alguna institución pública. O sea, miren los distintos caminos que podríamos llegar a tomar. Pero a pesar de todo eso, de acuerdo a los apremios económicos y de subsistencia que atravesamos actualmente por la situación económica social, muchas veces nuestros colegas deben optar por una salida laboral rápida e ingresan a las empresas de seguridad privada como mandos medios, es decir, supervisores o similares, donde no se les reconoce la titulación y todo el sacrificio que tuvieron que hacer. Se generan así tensiones con las áreas gerenciales que terminan en conflictos laborales. Por ello, mis queridos profesionales de la seguridad, les aconsejo por experiencia propia que, si pueden, eviten esta situación. Pueden solicitar que un colega con vínculos los referencie cuando surja una aplicación para un puesto laboral. Con respecto a esto último, también les digo que se dificultan situaciones, ya que los cupos de los profesionales en seguridad en las áreas gerenciales son acotados. La otra situación que debe percibir un profesional de la seguridad es planeación y desarrollo de las estrategias de marketing. ¿A dónde voy con esto? Que cuando me gradué, comencé una campaña para captar clientes y sin temor alguno y orgulloso de mi título, comencé a visitar a empresarios para tratar de convencerlos sobre contratar custodias de mercaderías en tránsito. Fue ahí donde me concienticé que, a pesar de mis infructuosos esfuerzos, no lograba convencer a los potenciales clientes, descubriendo en forma progresiva que se debía a una falta de confianza. ¿A qué voy con esto? Si el potencial cliente no te conoce, por más que vayas con todos los galardones, no te va a contratar. Tenés que ganar la confianza del potencial cliente. Bueno, para ese entonces el área de graduados, donde me gradué, se encontraba totalmente desconectado de las necesidades laborales de los recién egresados. Siempre pensé que una importante estrategia de marketing sería el área de graduados de las entidades educativas, que forma profesionales de la seguridad, ya que son quienes más conocen los respectivos perfiles.
Con nuestra participación y el planteo de nuestros requerimientos, podríamos planear y desarrollar estrategias creando una bolsa de trabajo y a través del mismo y dentro del marco normativo de los estatutos universitarios, lograr que a través de esa área se comuniquen con todos los organismos privados y estatales que se difundan nuestros perfiles e incumbencias. Esto último se llamaría en el léxico del marketing promoción de ofertas. Así que, bueno, en el próximo programa vamos a seguir con este artículo que escribí hace ya varios años, que se llama El marketing de los profesionales de la seguridad, y explica un tanto cómo veo yo, qué lectura hago yo a veces sobre la salida laboral de un profesional, ¿no? Así que, ¿qué tenemos para hoy, Charlie? Ah, Lady Gaga. Bueno, está bien. Cuando quiera, comenzamos a escucharla. Tiene mucho talento esa señora, ¿eh? Sí, ¿vieron que estos de Buenos Días, Villadelina, se están quejando porque dicen que dejamos todo sucio? Ah, ¿estábamos al aire? Pero por favor, Charlie, avíseme. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Proteger por Radio Capa en la 87.7, sexta temporada. Gracias, Charlie, qué buen tema, de Lady Gaga. Bueno, a continuación vamos a escuchar el micro de la señorita Sonia. Se trata de la docente investigadora independiente Sonia Snal, procedente de Calefú, provincia de La Pampa, y en el día de la fecha va a tratar el tema el mejor seguro de vida para los chicos en el interior del vehículo, el sistema de retención infantil. Adelante. Hola, buen día Sergio, oyentes de Proteger y de FMK. Excelente comienzo de semana. Hoy me voy a referir al mejor seguro de vida para los niños dentro del vehículo, sistema de retención infantil. Se llaman así a las sillas y otros dispositivos de sujeción homologados que permiten transportar a los niños en el asiento trasero de forma segura en los automóviles. Ayuda al cuerpo de estos a disminuir la fuerza de un impacto. El lugar indicado para los pequeños en el auto es en el asiento de atrás, con el sistema de retención infantil correspondiente. Este debe estar homologado y cumplir con normas técnicas nacionales e internacionales. En varias oportunidades y ante siniestros con desenlaces fatales, los más pequeños han salvado su vida por estar correctamente sujetados al SRI. Es importante una buena y adecuada elección del mismo. Cada silla deberá llevar indicada la altura y el peso del bebé o el niño. Las nuevas exigen una prueba de choque lateral para aumentar la seguridad. Se garantiza que los asientos puedan orientarse en el sentido contrario a la marcha en los asientos traseros hasta que el bebé cumpla los 15 meses. ¿Por qué es importante utilizar sistemas de retención infantil? Lo es ya que reduce hasta un 75% el número de niños fallecidos en siniestros viales y el más de un 90% el número de lesiones. Estas últimas, las más frecuentes, son las siguientes. En menores de 2 años, lesiones en el cuello. Niños de 2 a 4 años, lesiones de cabeza. Pequeños de 4 a 10 años, lesiones abdominales. Una recomendación para quienes compran o heredan sillitas usadas. Se debe saber que si el sistema sufre un impacto, ya no cumple con las medidas de seguridad para lo que fue fabricado. Por lo tanto, no hay que adquirir una sillita
usada sin saber su procedencia. Si la misma se recibe en calidad de préstamo de algún familiar o amigo, hay que asegurarse que no haya sufrido un impacto, que las correas de sujeción estén en buen estado, al igual que las hebillas y anclajes. Recordar siempre, somos los adultos los responsables de la seguridad de los más pequeños. Hasta el lunes. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Proteger por Radio Capa en la 87.7, sexta temporada. Gracias, Sonia, por tus recomendaciones. Bueno, a continuación vamos a escuchar el segmento Tecnología y Seguridad del licenciado en Seguridad Leandro Hidalgo. Así que cuando usted quiera, señor operador, comenzamos a escucharlo. Bienvenidos al segmento Tecnología y Seguridad en el programa Proteger de Radio Capa. En el día de hoy vamos a desarrollar el tema de las temperaturas y los distintos dispositivos electrónicos. En primer lugar, es importante tener en cuenta que cualquier elemento electrónico, al tener una temperatura elevada, puede generar una afectación. Esto significa que un sobrecalentamiento de algún equipo puede generar algún tipo de falla. ¿Por qué sucede esto? Bueno, justamente porque los equipos electrónicos se manejan con lo que es la electricidad, y en general sucede que cuando hay algún tipo de impedimento de disipar las temperaturas que generan estos equipos, sumado a las temperaturas del ambiente, pueden empezar a generar fallas e incluso que se queme algún tipo de equipo o que su uso se vea afectado. Cabe destacar que muchos microcontroladores, microprocesadores tienen mecanismos para evitar en el momento en que se detecta una alta temperatura de que se afecte los propios equipos. Esto lo logran mediante sensores de temperaturas y cuando supera un límite se apaga o baja su rendimiento. En consecuencia, es muy importante que para evitar que las temperaturas afecten a los equipos electrónicos, por ejemplo una computadora o una notebook, lograr que estén correctamente aislados, por un lado, con buena disipación del calor, y también que en el ambiente no haya temperaturas elevadas. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, en primer lugar vamos a ver lo que es el ejemplo más sencillo de una computadora. Es importante que cada cierto tiempo, con una frecuencia puede ser de 6 meses, un año, se tenga que abrir y limpiar los componentes internos, puntualmente donde están los disipadores de calor, donde pueda llegar a haber algún tipo de suciedad. Esto se puede hacer con un pincel para sacar lo más grande y después con aire comprimido. El aire comprimido se puede comprar en lata o hay equipos que pueden tirar aire para poder sacar todo lo que es la suciedad. Esto lo primero que va a hacer es que se pueda disipar mejor el calor. También hay lo que se denomina pasta térmica, que es una pasta que se pone, por ejemplo, entre el microprocesador y lo que es el disipador de calor. El disipador de calor uno lo va a ver como un cuadrado, generalmente, que tiene elementos que salen y eso permite que el calor se disipe mejor. Suele ser de color plateado y arriba, en el caso de los microprocesadores, tienen lo que se denomina el cooler, que es un ventilador. En general, esos componentes suelen tener mucha suciedad al paso del tiempo y una forma es sacando la suciedad que se encuentra dentro del disipador. Otra consideración importante es mantener el ambiente limpio. Esto significa, si uno tiene la computadora en un lugar donde
puede haber suciedad frecuentemente, donde puede haber una alfombra o algún otro tipo de elemento, mantener el ambiente limpio, porque la computadora tiene distintos ventiladores en los cuales entra aire y sale aire. Si el ambiente está limpio, bueno, justamente va a afectar lo menos posible. También considerar que el lugar donde esté el equipo no sea un lugar caluroso, para que de esta forma no afecte potencialmente el rendimiento. Respecto de cómo mantener el ambiente limpio, cabe destacar que en lugares donde se trabaja en salas de servidores o en data centers, se procura justamente que el ambiente sea lo más limpio posible para evitar justamente estas cuestiones, porque la suciedad que puede terminar dentro de los equipos informáticos va a afectar el rendimiento. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Que en muchas ocasiones, y principalmente en verano, los equipos informáticos y los equipos electrónicos en general, si no tienen una limpieza adecuada, puede afectar su rendimiento y también incluso romperse, quemarse, dañarse de forma irreversible. En consecuencia, es importante tener estas consideraciones. Punto número 1. Limpiar frecuentemente los componentes internos de los equipos. Punto número 2. Tener en cuenta el ambiente donde está y procurar que esté lo más limpio posible. Y punto número 3, intentar mantener la temperatura donde está el equipo, el ambiente donde está el equipo, en una temperatura no muy alta. Esto, un ejemplo, es muy común que los equipos informáticos le esté pegando el sol en algún local o en algún lugar. Bueno, esto hay que evitarlo. Hay que tratar de que esté a la sombra y que también tenga la suficiente ventilación hacia atrás y hacia adelante, donde pueda tomar aire y que pueda circular de la mejor forma. Esto fue el segmento Tecnología y Seguridad del programa Proteger de Radio Capa. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Proteger por Radio Capa en la 87.7, sexta temporada. Yo escucho proteger. Gracias, Lean, por tus recomendaciones. Así que, bueno, a continuación vamos a escuchar la entrevista con el licenciado en Relaciones Internacionales, Alejandro Casaglia, graduado en el IUFA. Es oficial superior retirado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, es experto en crimen organizado, tiene posgrados en Defensa Nacional, en Seguridad Ciudadana y Estudios Árabes Islámicos. Es docente universitario y en la fecha hemos hablado sobre el narcotráfico y lavado de activos. Así que cuando usted quiera, Charlie, comenzamos. Hago un intro. Me tenés que autorizar. Ya está. Ya está. Bueno, buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Te agradezco mucho tu participación en este programa Proteger, que es ya la sexta temporada. Es una radio Capa, es una radio de barrio en Villa Adelina, que también tiene 8 años ya aproximadamente. Este programa se inició para aconsejar a los vecinos a evitar hechos de inseguridad y lograr una mejor calidad de vida, y después fue mutando, y ahora también entrevistamos a profesionales que van hablando que hablan de la seguridad y van haciendo una lectura propia, con una opinión libre de cómo van viendo la seguridad en nuestro país, que es compleja. Así que gracias por tu participación nuevamente, Alejandro, y bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Sergio por la invitación, un placer, y mejor que sea una radio para los vecinos, porque es a los que hay que llegar, porque en definitiva son los que tienen las mayores necesidades, así que está buenísimo. Aparte yo soy un tipo de barrio, así que me encanta el tema que sea una radio de barrio. Sí, yo creo que el vecino es el más vulnerable, ¿viste? Porque el vecino es el clase media baja, clase media que le cuesta poner un sistema de seguridad electrónico o contratar, ¿viste? Seguridad para poder protegerse, ¿no? Y yo creo que es el más vulnerable hoy en día.
Sí, tal cual, porque bueno, a ver, el delincuente lo que busca es lugares donde haya algo que le seduzca, bienes, dinero, bienes. ¿Y qué pasa? Vos tenés en los barrios bajos, no hay mucho dinero, no hay muchos bienes, y en los barrios altos tienen la posibilidad, la gente de clase alta tiene la posibilidad de tener su propio servicio de seguridad. Entonces el delincuente hace su estrategia, y su estrategia es atacar lugares donde sean accesibles para él, pero que haya algún botín que se pueda llevar. Y ahí es donde la gente de clase media somos los que estamos más expuestos. Sí. Bueno, como experto en lo que es el crimen organizado, yo quisiera preguntarte y que expliques a Doña Rosa, como decía Neusta, ¿te acordás? Al hombre de todos los días, el hombre de a pie, ¿no? ¿Cómo está? Te escuché los otros días en una radio. ¿Cómo está influyendo el narcotráfico? ¿Cómo nos está afectando cada vez más el narcotráfico en este país, ¿no? ¿Qué lectura tenés de la situación? Yo sé que pedirte algo sintético es muy difícil, así que bueno, adelante, Alejandro. No, mira, el problema que estamos viviendo en la Argentina, primero, no escapa a lo que están viviendo todos los países de la región, no escapa, digamos, a un mal de la humanidad. Nosotros tenemos nuestras características por la región donde vivimos, y esto no es algo nuevo. El otro día en un programa se alarmaban por el tema de Rosario, pero a ver, no es algo nuevo. El tema del narcotráfico ha tenido una evolución. Nosotros los que investigamos estos temas los venimos siguiendo desde hace muchísimo tiempo y veníamos advirtiendo. Lo que pasa es que no siempre tenemos la suerte de llegar, bueno, a la radio, a la televisión. Nosotros escribimos artículos, yo particularmente escribí un libro, ahora estoy terminando 2 libros más, pero no tenés la posibilidad, digamos, a veces de llegar a los decisores porque o no les importa o por otras cuestiones que después vamos a ahondar. Seguramente van a surgir las preguntas. El tema del narcotráfico es un tema que nosotros estamos en una región donde tenemos 3 países que son productores de hoja de coca, no 3 países, sino hay regiones dentro de 3 países que son productores de hoja de coca y también de amapola. Sí. Particularmente hablamos de Colombia, Perú y Bolivia. Sí. En el caso de Colombia y Perú, tenemos que entender, para que lo entienda Doña Rosa, que son lugares que se le dificulta a esos estados ejercer control, porque son lugares, primero son países muy grandes y son países que tienen zonas selváticas muy complicadas para llegar el Estado, para llegar la fuerza de seguridad, y con una problemática, digamos, socioeconómica muy difícil que produce que los campesinos que viven en ese lugar son explotados por los narcos para cultivar la hoja de coca. Ahí empieza el problema. Se empieza a fabricar de la hoja de coca, se termina fabricando la pasta base, el clorhidrato de cocaína, y el narco de hoy en día no es el mismo narco que habíamos visto nosotros en la década del 80, principios de los 90. No existe más Pablo Escobar Gaviria, ni los hermanos Rodríguez Orejuela, los carteles de Cali y Medellín se han desactivado, sí. Pero los narcotraficantes siguen existiendo. Y lo que tienen es una mentalidad empresarial. Para ellos, la droga, en este caso la cocaína, la marihuana en menor medida, sobre todo en la zona de Paraguay, los tipos lo que buscan es colocar su producto. Y el producto hay que colocarlo en lugares donde hay poder adquisitivo. Es decir, sabemos que las drogas generan una adicción y cuando la gente tiene un poder adquisitivo tiene la posibilidad de acceder a mejor calidad de narcóticos, sí. Y también poder comprar más seguido, digamos. Entonces, esos mercados los encontramos en América del Norte, ya sea Estados Unidos, Canadá, en Europa y también en algunos países asiáticos, como el caso de Japón y algunos países más de esa región. Entonces, ¿cómo sacan la droga de ahí? La droga de ahí hay que sacarla fundamentalmente, los mayores cargamentos salen por mar, porque por tierra vos tenés una imposibilidad, es decir, los continentes están separados por esas extensiones de agua llamadas océanos, entonces llega un momento que tenés que sacarlo y utilizar otros medios. Por avión, a partir del 2001, de los atentados a las Torres Gemelas, los controles aéreos se incrementaron de una manera importante y eso produjo que se le dificulte para transportar por avión.
Sí podemos tener acá en la región transportes con avionetas, con esas avionetas que aparecen tiradas o avionetas que se roban, Sí. se usan para hacer una operación de narco y después se desechan o aparecen derribadas en algunos países donde tienen ley de derribo, que no es nuestro caso. Pero para sacarlo, digamos, a estos lugares, Europa y Asia, que son los lugares que más nos preocupan a nosotros, porque lo que va para el norte, por Argentina no pasa, Sí. entonces se saca por el Océano Atlántico. Entonces, se saca por el Océano Atlántico y lo que se han ido buscando puertos de salida hacia esos océanos. Antiguamente, cuando estamos hablando de la década del 80, 90, se sacaba por el Mar Caribe. Claro. Entonces ahí tenías algunos puertos de Colombia, algunos puertos clandestinos de Colombia, algunos puertos clandestinos de Venezuela, Guyana, Surinam, pero después cambiaron la ruta de tráfico hacia estos centros de consumo y se empezó a tercerizar a partir de puertos africanos. Es decir, los cargamentos se sacan de América del Sur, se llevan al África y después del África se transportan a Europa por vía oceánica o por vía terrestre. Claro. Entonces, a partir de ese cambio de rutas, todo lo que es el sur, el cono sur de la región sudamericana empieza a cobrar una importancia para los narcos. Y ahí empiezan a actuar algunos puertos, porque ¿qué pasa? Como siempre digo yo cuento que en el 2010, cuando fue el Mundial de Sudáfrica, recién ahí, digamos, nos dimos cuenta que los países de costa occidental del África estaban en línea directa. Por ejemplo, Sudáfrica está casi en línea directa desde Argentina. Claro. Eso los narcos lo vieron antes del Mundial. Entonces empezamos a ver acá, en fines de los 80, principios de los 90, que empezaron a venir narcotraficantes nigerianos o de otros países occidentales del África y empezaron a establecer contactos estratégicos con narcos colombianos, mexicanos y con narcos peruanos, claro, con narcos paraguayos, etcétera. Entonces toda la droga empezó a salir de ahí. Ahí empezaron a buscar puertos cada vez más abajo y ahí entramos en el juego nosotros. Acá es donde empieza nuestro problema, que antes sí existía. El narcotráfico siempre existió, es decir, cuando nosotros escuchamos ese tango que decía no se conocía cocó ni morfina, se hablaba del cocó, era la mezcla de la cocaína con la vaselina que usaban las prostitutas que tenían sífilis, claro, para ponerse en su órgano reproductor para no tener dolor. Es decir, ya estamos hablando que en los principios del siglo XX ya se hablaba de drogas, pero no claro, con en estas cantidades. Y ahí es donde nosotros, más allá de los que investigamos, digamos, sino la gente de a pie, sí, tiene que entender de que nosotros empezamos a entrar en el gran juego, como dicen los americanos, en el juego de las grandes ligas. Entonces estas organizaciones de narcotraficantes que hace años que están instaladas en la región, sí, narcotraficantes colombianos, peruanos, mexicanos, paraguayos, empiezan a buscar alianzas con organizaciones locales que les faciliten la expansión y el acceso a distintos lugares y a distintos puertos. Ahí es el gran problema de Rosario, ¿no? Rosario sabemos que es uno de los puertos más importantes, sí, que está en la ruta de lo que se llama la hidrovía, que sí, es un lugar donde transitan miles de barcos y barcazas transportando containers de mercaderías. Esos containers muchas veces son infectados con cargamentos de drogas y atraviesan esos lugares. Entonces el narco lo que necesita es asegurar la zona donde va a actuar. Entonces ahí empezamos a ver en Rosario estos narcos, estos clanes, organizaciones clánicas que se organizan con el vínculo de sangre. Es decir, por ejemplo, vos cuando hablas la banda de los monos, es el clan de los monos, que es el clan cantero. claro, Es decir, ahí vos ves que el antiguo jefe se fue el viejo cantero, en su momento el pájaro cantero iba a ser el jefe, después lo mandaron a matar, ahí llegó el Guille Cantero, tiene un lugarteniente que es otro de los canteros. Es decir, son clanes que funcionan con la lealtad basada en la sangre, que eso lo veíamos nosotros en las mafias italianas, cuando veíamos las películas del Padrino, sí, sí, o películas parecidas, porque el vínculo de sangre asegura un mayor compromiso de lealtad. Entonces ahí es donde empezamos a ver que este fenómeno no es exclusivo de Rosario, sino que también afecta al Gran Buenos Aires, afecta a la ciudad de Buenos Aires y otras capitales de nuestro país, también afectando
otros países que tenemos nosotros, países limítrofes, como el caso de Paraguay, Brasil, etcétera. Y ahí las grandes organizaciones se empiezan a expandir. Eso básicamente es cómo evolucionó el fenómeno y por qué hoy estamos metidos en este gran negocio de las drogas. Bueno, hermoso. El narcotráfico trae lo que es el lavado de dinero, ¿no? Porque es la actividad financiera, que es la fundamental, ¿no? Del narcotráfico. Alguna vez me dijeron que la DEA es quien investiga no solamente también el narcotráfico, sino que le da más importancia al lavado de dinero en los países. Es dinero que podría estar en Estados Unidos, pero se está lavando en otros países y que no les simpatiza esto a los americanos. ¿Es cierto eso? Claro, mirá, el tema del narcotráfico, digamos, tiene dos puntos claves que son los que más importan porque son los que más daño nos hacen. Por un lado vos tenés el problema de la violencia, ¿no? A veces te dicen, y bueno, si se legalizan las drogas, por ahí no es la salida. El otro día me preguntaban, y bueno, pero si las drogas se venden en las farmacias, bueno, las farmacias se convertirán en competidores de las organizaciones de narcotráfico y empezaremos a ver asaltos, atentados contra farmacias, asesinatos de farmacéuticos, porque va a ser una competencia. Así que no es la solución. El ejercicio de la violencia en el cual los narcos se basan para asegurar primero la disciplina, entre comillas, la disciplina, fronteras adentro de la organización y fronteras afuera. Así que la gente tenga miedo, sienta terror. Es una práctica muy parecida a la que usan los terroristas. Lo único que varía es que el terrorismo busca objetivo final, que es el objetivo político, y en el caso del crimen organizado, los narcos a la cabeza del crimen organizado buscan beneficios económicos. Sí. Hasta ahí vamos, el tema de la violencia. Y el otro tema, particularmente, es el que mencionás vos, el tema del lavado de activos, que antiguamente se le llamaba lavado de dinero, que es un término, para que lo entienda doña Rosa, el término de lavado viene de la época de Al Capone, cuando en la época de la ley seca, donde todavía no había gran tráfico de drogas en Estados Unidos, pero sí la ley seca, Al Capone lo que hace es crear una cadena de lavanderías donde la gente pagaba supuestamente una cantidad mínima de dinero. Eso es lo que vemos del narcotráfico al menudeo, es decir, la gran cantidad de billetes de baja denominación, y se lavaban a través de esas lavanderías. De ahí se usó el concepto de lavado de dinero, que hoy se llama lavado de activos, porque los criminales no solamente lavan dinero, sino lavan otro tipo de activos, como son propiedades, como son aeronaves, yates, y como también tenemos hoy el tema de las criptomonedas o criptoactivos, que se está usando mucho, porque como todas las cosas tienen un lado bueno y un lado malo. Entonces el caso de los criptoactivos, que no están controlados por los estados todavía, en muchos de los estados, se están usando para lavar de dinero e inclusive se están usando para financiar operaciones de terrorismo. Claro. Entonces el problema del lavado es que ahí es donde el narco tiene que tener una estructura importante, tienen los mejores abogados, los mejores estudios contables, y es donde empiezan a lavar. Y ahí empieza a jugar en la región nuestra otra organización, que es una organización que reúne las dos características. Por un lado es una organización terrorista. Precisamente hoy se cumplen 31 años del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, perpetrado por el brazo de Hezbollah en la región. Sí. Entonces Hezbollah es un grupo terrorista que ha sido reconocido como grupo terrorista en la Argentina a partir del 2018 y gracias a una resolución de la UIF, que ahora vamos a eso. Pero es un grupo criminal también, porque Hezbollah está involucrado en todos los negocios criminales que hay en la región. Y vos fijate hasta qué punto ellos han desarrollado una gimnasia de lavado de activos y le están brindando servicio a otras organizaciones criminales, como por ejemplo el PCC, o Primer Comando de la Capital Brasilero, que es la organización criminal más grande de Brasil y que se ha expandido a otros países. Es decir, tiene control sobre el 70% del territorio brasilero, tiene presencia en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina. Y el Hezbollah le brinda su plataforma de lavado, se la está brindando a organizaciones como el PCC. Entonces, eso lo que nos pone es en una gran
peligrosidad aún mayor, porque son organizaciones que tienen mucha experiencia. Por otro lado, Hezbollah también tiene alianzas estratégicas con narcotraficantes en nuestra región, porque como dijimos, el clorhidrato de cocaína y la pasta base salen para otras regiones, pero también tenemos drogas que vienen de otras regiones, como por ejemplo los opiáceos que vienen desde los países asiáticos. Los países, por ejemplo, Afganistán, Afganistán, que no es un país del Medio Oriente, es un país asiático, de ahí viene gran cantidad de opiáceos que sirven para fabricar drogas, heroína y otros derivados, y también los productos químicos o precursores químicos que se usan para la fabricación de drogas sintéticas. Las drogas sintéticas, que en el año 2004, cuando yo trabajaba para Interpol, vino un oficial alemán de Interpol a hablar de drogas sintéticas, y acá se lo burlaba como si fuera algo que nunca iba a ocurrir. Sí. Y precisamente el tema de las sintéticas es un tema que se ha instalado muy fuerte en la región. Sí. Entonces, vos tenés estos grupos que hacen sus alianzas estratégicas, es decir, Hezbollah brinda una plataforma de productos de drogas que salen de acá hacia Europa y Asia, y también una puerta de entrada a los productos que vienen de Asia. No solamente drogas, también armas, otras mercaderías, sí. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos mercaderías truchas, también vienen de esas regiones, que también son actividades criminales. Y también recordarán que hace poco tenemos un avión secuestrado, un avión iraní-venezolano, que sí. Está secuestrado, y que, según tareas de inteligencia que se obtuvieron, ese avión, precisamente los Estados Unidos estaban muy interesados en la captura de ese avión, sí. Se utilizaba para traficar oro que iba desde Venezuela hacia Irán, y de Irán hacia acá venían otro tipo de mercancías. Con lo cual esto demuestra que nosotros estamos en el centro de esas vías de tráfico de todo tipo de productos, fundamentalmente de drogas, armas y otras mercaderías apócrifas que se usan para financiar operaciones criminales, y nosotros estamos en el centro. Entonces, eso produce de que haya mayor caudal de drogas en las calles, con lo cual hay una mayor distribución de droga, lo que se llama el tráfico al menudeo, que es lo que ve doña Rosa en su barrio cuando ve un dealer, un puntero, vendiendo droga, y que empiezan a competir con los de las otras organizaciones, y ahí es donde empiezan los enfrentamientos armados. Es decir, el conflicto que hay en Rosario es un enfrentamiento entre organizaciones criminales clánicas. Ahí tenés el más conocido, que es el clan Cantero, la banda de los monos, pero después sí. Tenés el clan Funes, el clan húngaro, y el clan Alvarado, que es el tipo que quisieron rescatar el otro día con un helicóptero. Entonces ahí empiezan los enfrentamientos, entre los cuales resultan víctimas inocentes. O sea, al margen de matarse los soldados, entre comillas, de las organizaciones de narco, empieza a haber daños colaterales como en toda guerra, y empieza a haber chicos asesinados en las calles, tiroteos, sí. Y esto producto de esto. Con lo cual también a esto le tenés que agregar que, como siempre digo yo en mis clases con mis alumnos, es una frase que me quedó acuñada, es que la extorsión está en el ADN del crimen organizado. Es decir, el crimen organizado, por más que vos veas esas habitaciones llenas de dinero, producto fundamentalmente del narcotráfico, que ofrece cantidades astronómicas de dinero. El otro día hablaba con un amigo mío, cuando estuve en Colombia, me contaban que, por ejemplo, Pablo Escobar Gaviria un día encendió un asado con una montaña de dólares, claro. O encendían sus habanos con un billete de $100, porque claro. Ya tenían tanto dinero, no sabían dónde poner. Claro. Entonces, pero sí la extorsión, esto que vemos, que tirotean agencias de autos, supermercados, el supermercado del suegro de Messi, sí. Es decir, la extorsión no solamente sirve también para recaudar algo de dinero, que no es el gran caudal que ellos obtienen, pero sí es dinero, pero también les sirve para mantener el orden, claro. Dentro y fuera de su organización. Es decir, cuanto más miedo hay sí. En la gente, mejor se pueden desenvolver ellos. Así que esto. Y con respecto al lavado, sí, la DEA tiene su protagonismo, pero hay un organismo internacional que es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que tiene su pata en Latinoamérica, sí.
y que es el antiguo Gafilat, Sí. que ahora cambió el nombre, y que son los que establecen una serie de normas antilavados, son unas recomendaciones que dan los países y son los que evalúan a los países para ver si los países son financieramente confiables. Es decir, cuando ellos te ponen una lista negra, una lista gris, es difícil porque cuando llega el momento de hacer operaciones entre países, si vos estás calificado como un país en una lista negra, una lista gris, se te va a complicar o las garantías que te van a pedir para hacer negocio van a ser aún mayores. Entonces, y acá a nivel local, como en cada país miembro de Gafi, Sí. que ahora se llama, la pata que se llamaba Gafisú se llama Gafilat, la pata del Gafi, digamos, en cada país son las UIF, las unidades de información financiera. Recién mencioné, cuando dije que una resolución de la UIF ayudó para que el Estado argentino declare al Hezbollah como organización terrorista. La UIF es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con el lavado de activos. El problema es que la UIF antiguamente era un órgano que tenía cierta independencia investigativa y en los últimos años hemos visto que es un organismo que está muy vinculado a lo político. Y ahí cuando en los temas de seguridad se involucra la política empezamos con algunos problemas. Esto básicamente lo que tiene que ver con el lavado de activos. Está bien. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo, Alejandro, y tengo un cajón lleno de preguntas. Te iba a preguntar por algunos otros temas, pero bueno, viste cómo es el tiempo, tanto en televisión como en la radio. La próxima vamos a hablar de cómo, sobre la política, cómo afecta a la seguridad, porque para mí no, la seguridad no tiene que tener ideología, pero bueno, somos seres sociales, comunicativos y políticos, o sea, no nos podemos sacar, no existe la persona política. Por más que digamos, no, yo no tengo ideología, negativo. Somos todos políticos. Y por el otro lado, bueno, yo creo que hay un tema interesantísimo que me hubiese gustado hablar, que es de Bukele, que yo sé que tenés tus críticas y tus pros y tus contras, que también me hubiese gustado escucharte. Pero bueno, lo dejamos para la próxima. ¿Te parece, Alejandro? ¿Cómo no? Hacemos otro día y hablamos sobre políticas públicas de seguridad, sobre cómo influye la política. Y te cuento lo de El Salvador, lo de Bukele, Centroamérica. Yo he estado ahí haciendo tareas de campo, así que conozco perfectamente. Y espero este año, en unos meses, poder pisar de vuelta a Centroamérica para ver cómo está ahora la situación y no pasarnos por solamente lo que cuentan, claro, lo que nos cuentan los medios, ¿no? Sí, sí. Bueno, Alejandro, un abrazo a la distancia, muchísimas gracias. Las autoridades de la radio también te lo agradecen, el haber estado acá. Sos muy conocido en el ámbito nacional y creo que en la región, por tu conferencia, tu actividad, tus actividades. Así que bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Proteger por Radio Capa en la 87.7, sexta temporada. Ya llegamos al final, mi querida audiencia. Gracias por estar ahí escuchando nuestras recomendaciones. Gracias a los técnicos, columnistas, musicalizadores, editores, investigadores y la gente de Community Manager que difunde este programa por todas las redes. Todos los mencionados hacen que este programa sea cada día mejor. Y siempre recuerde que si tiene problemas de seguridad, contrate a un profesional de la seguridad, porque el Estado les ha dado la potestad de resolverlos. Ya viene Buenos Días Villadelina, un programa magazine hasta las 12, conducido por Carlos Echevarría y Esther Soriano. Unos amigos, la verdad, unos amigos estos dos. Este programa sale nuevamente al aire el jueves de 20 a 21. ¡Chau!
Proteger por Radio Capa en la 87.7, sexta temporada. Proteger por Radio Capa en la 87.7, sexta temporada.